Bienvenidos a Mercado por Expertos. Hoy nos va a acompañar el diputado de la Nación, José Luis Ramón, por el partido intransigente de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo te va, Claudia? Un gusto estar en tu programa y sobre todo para hablar del tema que vamos a tocar hoy, que creo que es de mucho interés para todos los mendocinos, sobre todo aquellos que les está tocando vivir en lugares tan álgidos como lo es en los departamentos de Malargüe, General Alvear en la provincia de Mendoza, porque justamente la explotación petrolera hoy en Mendoza tiene un tema muy delicado. Sí. Vamos a hablar de fracking. Exactamente. ¿Qué es el fracking? Bueno, el fracking es un método de explotación petrolera que viene a ser la tercera fase en la explotación. Imagínense ustedes que la primera etapa de la explotación petrolera fue cuando se hacía un pozo y salía el petróleo hacia arriba, en las películas de los años 60, más o menos. La segunda etapa es donde se utiliza la exploración vertical para buscar los pozos más profundos. Y la tercera etapa, que sería aquella la de raspar la olla. ¿Vieron cuando hay una olla de guiso? Sí. Se terminó el guiso y hay que empezar a raspar la olla. Es rico. Y sobre todo en este caso, sí, es muy productivo económicamente para las empresas que lo hagan. Y la diferencia está en que siempre el petróleo en la segunda etapa se buscó de manera vertical. En cambio, en esta tercera etapa de raspar la olla, se hace de manera vertical a mucha profundidad, 3.000, 4.000 metros, y se hace una gran curva en la perforación y termina siendo de exploración horizontal. Y para ese tipo de explotación se necesita la utilización de muchísima cantidad de agua y químicos que mezclado con una arena especial hacen que se pueda extraer y raspar lo que queda de petróleo en las piedras que están a 3.000, 4.000 metros de profundidad en la tierra. Y acá aparece todo el tema del que vamos a hablar. Claro. Es decir, ¿por qué nos preocupa que este tipo de explotación petrolera se dé en Mendoza? Bueno, yo para que aquel que lo esté viendo en este momento lo sepa, cada fractura hidráulica, así se le llama en español, en donde tiene que perforarse la roca, se necesitan más de 30 millones de litros de agua. Y el 1% de esa cantidad de agua está con químicos. Químicos que está demostrado que provocan, si bien a los efectos de la explotación provocan la ruptura de la roca, pero el riesgo enorme de que si esos químicos se mezclan con las napas de agua que le dan origen a los cauces de agua subterránea que existen en Mendoza, puede ser un problema muy, pero muy grave para otros lugares que no son en donde se está haciendo la explotación del fracking. Es muy importante entender esto, porque ello significa que si se va a utilizar esta gran cantidad de agua, lo que hay que saber es de dónde se va a sacar. No se puede utilizar agua salada del océano. Se tiene que utilizar agua dulce que proviene de nuestra montaña y que una vez utilizados esos 30 millones de litros por cada fractura, mezclado con los químicos, con la arena, termina esos 30 millones de litros en un gel cuya agua no puede volver a ser utilizada. Y acá viene este tema de aquellos que estamos peleando por la defensa de esta agua que se está utilizando para este tipo de explotación petrolera. ¿En qué legislación se enmarca este procedimiento? Bueno, el procedimiento de la explotación ya es una ley nacional y en la provincia de Mendoza forma parte la explotación del petróleo de un porcentaje muy grande de la recaudación de las arcas de Mendoza. Ahora bien, el tema de la habilitación de la explotación petrolera es cuando existía el petróleo que salía a borbotones hacia la superficie o cuando se utilizaba la explotación vertical. Pero para hacer esta explotación horizontal, que es la de la fractura hidráulica, la del fracking, existe una ley en la provincia de Mendoza, una de las primeras leyes de las provincias en la Argentina, que declara la necesidad de que cuando se va a utilizar un recurso tan importante como el agua en Mendoza, y aclaro, de todo el territorio de la provincia de Mendoza, tan solo el 4% del territorio es posible de ser y de tener una explotación agrícola o ganadera o lo que fuere. El resto del territorio no se puede utilizar porque se necesita de mucha agua para la producción. Estamos hablando de la uva, de las frutas, es decir, de cada uno de los aspectos de la matriz productiva de la provincia de Mendoza. Se dictó allá por el año 2002 la Ley 5961, que establece en un artículo 27, lo digo para aquel que lo esté viendo, para que lo googleen, ese artículo 27 dice que cuando se va a utilizar un recurso como el del agua,
el funcionario del Estado, en este caso se trata del gobernador, del secretario de Medio Ambiente, tiene que utilizar un procedimiento que garantice dos cosas. El primero de ellos, la participación ciudadana. Es decir, todos aquellos ciudadanos que estén interesados en la utilización del agua pura, no contaminada con químicos. Y el segundo aspecto es que cada producción que necesite utilizar esta agua tiene que tener un informe o un diagnóstico del impacto ambiental que se va a producir con ese tipo de producción o de matriz. Acá estamos hablando del fracking. ¿Qué pasó en Mendoza? Hace muy poquito el gobernador de la provincia hace una audiencia pública, pero no en el departamento de General Alvear, que es donde se derrama el agua del río Atuel, donde se utiliza el agua pura, sino en el departamento de Malargüe, que es un departamento que no utiliza el agua para su producción porque no hay viñedos. Es decir, el departamento de Malargüe es un departamento en donde la única explotación posible es la petrolera y minera. Y sin desmerecer lo que ocurre en Malargüe, la audiencia pública de participación ciudadana se hizo en Malargüe y no en el lugar donde se utiliza el agua que estas empresas petroleras pretenden utilizar para el fracking. Es decir, primer grave error. Y en esa audiencia, a los 4 días, luego de que fuera seriamente cuestionado el método del fracking por las posibilidades de incursionar estos químicos en las napas de agua del río Atuel, a los 4 días dicta un decreto que habilita a estas empresas a utilizar los primeros 3 pozos que estaban ya habilitados para hacer el fracking de manera vertical, pero no este fracking de manera horizontal y con la utilización de tanta cantidad de agua y químicos que se requieren. Hay un problema serio ahí. Ley 5961, googleenla, artículo 27. Diputado, ha habido manifestaciones por parte de la gente de Alvear. ¿Es esta la única localidad que se encuentra afectada o tenemos una franja más extensa con respecto a esta cuestión del fracking? No, Claudia. Está afectada toda la provincia. Claro. Porque Mendoza, imagínate vos que son muy pocas las cuencas que riegan la posibilidad de tener una producción o actividades productivas de tipo agrícola. Sí. Entonces, en cualquier lugar en el que se pretenda hacer explotación petrolera con método de la tercera etapa de fracking o de fractura hidráulica, se tiene que hacer audiencia pública y se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental que prevea este tema de que los químicos, quiero que hagan una cuenta, 30 millones de litros para una fractura. En un pozo hecho vertical, la fractura hidráulica de fracking horizontal puede tener muchas fracturas en un radial o en un égido. Cada una de esas fracturas, si se utilizan 30 millones de litros de agua, hay 300.000 litros de químicos que van a incorporarse debajo tierra y se tiene que asegurar que no van a contaminar las napas de agua y las nacientes de los ríos subterráneos, sobre todo, que es la provisión de agua más importante que hay en la provincia de Mendoza. Es un tema delicado en toda la provincia. Es un tema muy grave, ha habido manifestaciones por parte de la población. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno a esto? Bueno, lamentablemente el gobernador de la provincia de Mendoza ha duplicado la apuesta y en esta última semana ha habilitado 5 pozos más que estaban habilitados para la fractura vertical para que se haga el fracking de manera horizontal. Yo creo que el gobernador de la provincia de Mendoza va a tener que reflexionar sobre este tema, sobre todo porque acaba de ingresar a la legislatura de Mendoza este día lunes un proyecto de ley que prohíbe el fracking en Mendoza con más de 43.000 firmas de ciudadanos mendocinos que se sienten afectados por una decisión de esta naturaleza que está haciendo el gobernador. Creo que va a tener que reflexionar. Todas las fuerzas políticas que no pertenecen al radicalismo de la provincia de Mendoza se han manifestado en favor de este proyecto que prohíba el fracking de esta manera en que lo pretende el gobernador de Mendoza actualmente. Mientras tanto, transita esa reflexión. ¿Se han tomado algunas acciones judiciales? ¿Han realizado algunas acciones judiciales? Desde que se autorizó por primera vez el fracking, hay 3 acciones judiciales que se iniciaron en el 4º juzgado civil de la justicia en la provincia de Mendoza y todavía no tienen resolución. De manera tal que va a ocurrir, si vos me permitís y tenemos el tiempo suficiente. Estamos cerrando. Sí. Bien, en Mendoza hay posibilidad de hacer explotación petrolera y explotación minera. La explotación minera a cielo abierto tuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dijo
que cada explotación minera a cielo abierto debe prever la no utilización de químicos que puedan afectar el agua de Mendoza. Yo creo que en este caso, esos 3 procesos, cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia, esperemos que la justicia de Mendoza resuelva de la misma manera que lo hizo con las empresas mineras que pretendían explotar utilizando estos químicos con esta posibilidad de afectar el agua de Mendoza. Te lo cierro. Necesitamos recordar Veladero en la provincia de San Juan. Tremendo impacto ambiental provocó la lixiviación de químicos que no estaban controlados por el Estado. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Realmente ha explicado acabadamente el tema. Yo creo que es importante que se difunda y estamos cumpliendo con ese rol desde aquí, desde Mercado por Expertos. Le deseo un feliz Día de la Patria. Muchas gracias. Mañana lo vamos a festejar con un buen locro. Gracias. Bueno, muy bien. Y así nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos. Como siempre, por Metro. Muchísimas gracias.